Hay una cinta grabada el 5 de julio de 1988 que dura exactamente 40 minutos. En esa cinta está la conversación que convirtió a Fernando Colunga en el galán más vendido de la televisión mexicana. Y en esa misma cinta está el precio que un joven de 22 años aceptó pagar sin saber todavía que lo iba a seguir pagando a los 60. La cinta nunca fue encontrada por la policía cuando la buscaron, o al menos no oficialmente. El periodista que estuvo a punto de publicar esta historia en 2002 recibió una llamada a las 11 de la noche con 4 palabras: detente o tu hijo. Dejó de trabajar en medios durante 18 años. Y el hombre cuya voz se escucha al otro lado del teléfono llevaba 3 años muerto cuando eso pasó. Hoy vas a entender cómo alguien puede seguir controlando una vida desde la tumba. ¿Y por qué Fernando Colunga, desde una mansión de Coral Gables a 3,000 kilómetros de México, lleva puesta en la mano derecha el anillo de plata de una novia que dejó en 1987? Suscríbete porque aquí contamos las historias que la televisión jamás se atrevería a mostrar. Esto apenas comienza. Fernando Colunga Olivares nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. Hijo único varón de un ingeniero de la construcción y de una ama de casa. Padre estricto, católico de misa los domingos. Madre cariñosa y callada. Y un niño que desde los 7 años repetía frente al espejo del baño los diálogos de las películas que pasaban los domingos por la tarde. A los 18 entró a estudiar ingeniería civil por presión del padre. Era el camino seguro, el de las familias decentes. Pasó 5 años aprendiendo a calcular estructuras, 5 años aparentando ser otro hombre cada vez que abría la puerta de su casa. Y entre semana, a escondidas, asistía a clases de actuación en el estudio Andrés Soler, una academia pequeña del centro histórico que dirigía un actor retirado llamado Mario González. La libreta personal de González, que apareció en una subasta privada en 2021, tiene una entrada fechada el 14 de febrero de 1987 con una sola frase sobre Fernando Colunga. Este muchacho miente con la cara cuando está sentado en su silla, pero no miente con la voz cuando lee a Chekhov en voz alta. Hay algo dentro que no encaja con lo que cuenta de su casa. Antes de aquel casting del verano del 88, Fernando Colunga tenía una novia formal. Se llamaba Liliana, era hija de un compañero de oficina de su padre. Llevaban 4 años juntos y los padres ya hablaban de matrimonio. Una semana antes de presentarse al Centro de Educación Artística de Televisa, Colunga la llevó a tomar café a la cafetería La Habana en Bucareli. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar. Liliana le devolvió el anillo de plata que él le había regalado en su 3er aniversario. Esa misma noche, Colunga tomó el anillo, se lo guardó en el bolsillo del saco gris y nunca volvió así a hablar con Liliana. Ese anillo de plata es uno de los 3 objetos que hoy están en una caja fuerte del Banco Internacional. HSBC, sucursal Insurgentes Sur, alquilada a nombre de Fernando Colunga, desde junio de 1992. Los otros 2 objetos son una fotografía Polaroid en blanco y negro de 2 hombres sentados en una banca de parque y una carta cerrada que lleva 32 años sin abrirse. La mañana del 5 de julio de 1988 era calurosa para ser martes. Fernando Colunga llegó a la avenida Chapultepec en un Volkswagen sedán prestado por su tío materno. Llevaba un traje gris demasiado grueso para el calor de la Ciudad de México y una sola hoja escrita a máquina con su currículum. En la sala de espera del primer piso había otras 14 personas. Todas llegaron desde las 6 de la mañana. Fernando Colunga llegó a las 10:22. Un asistente del centro, hoy jubilado en Cuautla, recuerda ese detalle con precisión, porque 23 minutos después de haber pisado el edificio, sin haber hecho ninguna audición, sin haber dicho ni una sola frase frente a una cámara, Colunga subió al 4º piso en un elevador de espejos. La secretaria del primer piso, antes de que él dijera nada, levantó la vista y pronunció una sola frase: "El señor Cobo te está esperando arriba". Fernando Colunga jamás había mencionado ese nombre en su hoja de inscripción. Tampoco lo había mencionado nadie, pero Cobo, desde el 4º piso, ya lo estaba esperando. Eugenio Cobo no era cualquier ejecutivo, era el productor estrella de Televisa de la siguiente década. El hombre que iba a crear María Mercedes, Marimar y María, la del barrio. La trilogía de las 3 Marías que vendió derechos a 79 países y convirtió a Thalía en una estrella mundial.
Pero ese poder todavía estaba en construcción aquella mañana. Lo que ya tenía Cobo a los 49 años era la última palabra sobre quién entraba al Centro de Educación Artística y quién no. Durante toda la década de los 80, la tasa de ingreso fue menor al 4%. 4 aspirantes aceptados por cada 100 que se presentaban. Fernando Colunga ni siquiera había hecho la audición. La oficina del cuarto piso tenía cortinas de terciopelo verde corridas a pesar de la luz del mediodía. Las paredes tapizadas con fotografías firmadas. Sobre la mesa principal, un reloj antiguo de madera que, según el técnico que vino a repararlo 6 semanas más tarde, dejó de funcionar exactamente aquella mañana. Las manecillas se habían detenido a las 11:42. Lo que pasó en esos 40 minutos no quedó registrado en ningún archivo público, pero hay un documento que sí dejó huella. El expediente de admisión lleva fecha del 5 de julio de 1988. En la parte superior, el sello rojo del Centro de Educación Artística. En la mitad, escrito a máquina, aspirante aceptado. Y en la parte inferior, 2 firmas. La primera ilegible en tinta negra. La segunda, perfectamente legible en tinta azul. Eugenio Cobo. Aval personal. Categoría administrativa. Caso especial. Caso especial era una categoría que se aplicaba de aspirantes que no habían pasado por la audición regular. Durante toda la década de los 80, según los archivos administrativos del centro, solo se aplicó en 17 ocasiones. 10 de esas 17 fueron firmadas por Eugenio Cobo. De esos 10, 7 eran varones de entre 20 y 26 años. 4 de ellos terminaron como protagonistas de telenovelas producidas por Cobo. Fernando Colunga fue uno. Suscríbete antes de que continuemos, porque lo que viene cambia todo lo que creías saber de Fernando Colunga. La noche del 21 de octubre de 1988, Colunga recibió una llamada. Lo invitaban a una cena de presentación con productores y directores de Televisa esa misma noche. El lugar, un restaurante italiano del Pedregal de San Ángel llamado Da Vinci. Le pidieron que llegara solo. Llegó solo. Lo recibió Eugenio Cobo en la entrada. Dentro, 6 hombres alrededor de una mesa redonda. 3 productores, 2 directores y un guionista. Todos hombres. Todos casados con mujeres famosas del medio. Todos sin sus esposas esa noche. La cena duró 5 horas. Pidieron 3 botellas de vino tinto. Y cerca de las 2 de la madrugada, Eugenio Cobo le pasó un brazo por encima del hombro a Colunga y le dijo en voz baja una frase que el mesero que pasó por detrás con una bandeja alcanzó a escuchar. Mañana te toca conocer a la familia. Colunga asintió sin mirarlo, y los otros 5 hombres de la mesa sonrieron al mismo tiempo, como si todos supieran exactamente de qué familia hablaban. La primera telenovela llegó en 1989, apenas 14 meses después de cerrar la ferretería. Un papel secundario en Dulce Desafío. En una junta interna registrada en actas el 7 de marzo de 1990, 2 productores de Televisa lo describieron con 4 palabras textuales. Carne fresca para protagonista. Lo dijo en una junta cerrada un productor que años después sería despedido por acoso. Pero el comentario quedó registrado. Y ese mismo año, Eugenio Cobo lo eligió como protagonista de Yo no creo en los hombres. 24 episodios. Audiencia media de 12 millones de espectadores. Las críticas por primera vez nombraron al nuevo galán de Televisa. Tenía 24 años, vivía en un departamento de Polanco pagado por la empresa y firmaba contratos sin leerlos. Confiaba en quien se los daba, y en el mundo de Televisa de los 90, confiar en quien te da el contrato sin leerlo abría la puerta a un control absoluto. En 1997 llegó Esmeralda. Distribuida en 80 países, doblada a 14 idiomas, audiencia acumulada estimada en 180 millones de espectadores. La química con Leticia Calderón fue, según los archivos internos de Televisa, la más alta jamás registrada para una pareja protagónica en pruebas de público anticipadas. Y Eugenio Cobo, aunque no figuraba como productor oficial, fue el que dio el visto bueno final a la elección de Colunga. Durante los 11 meses del rodaje, Fernando Colunga vivió en una casa rentada en San Ángel a 3 cuadras del Foro. Vivía solo. Y según el testimonio del jardinero de la casa, un hombre llamado Don Anselmo, Colunga no recibió ni una sola visita en todo ese año. Lo único que pasaba era que 3 viernes al mes llegaba un sobre por correo certificado desde Cuernavaca.
Colunga lo recogía en persona en la puerta, lo abría dentro de la casa y a la mañana siguiente el sobre vacío aparecía en la basura. Don Anselmo conservó uno de esos sobres en 2002. Tiene el sello postal de Cuernavaca y la dirección del remitente en letra a mano. Una casa de las Lomas que pertenecía a Eugenio Cobo. El 19 de marzo de 1997, la mañana después del estreno de Esmeralda, Fernando Colunga apareció en la oficina del Centro de Educación Artística sin avisar. Pidió hablar con la administradora del archivo. Le pidió ver su expediente personal. Lo leyó completo. Y cuando llegó a la última página, donde figura la firma azul de Cobo en la categoría Caso Especial, se quedó callado durante exactamente 12 minutos. Después se levantó, devolvió el expediente y se fue sin decir nada. 12 minutos en silencio frente a una firma. 9 años después de haber entrado por primera vez al edificio, entendió algo que no había entendido antes. Lo que pasó en aquella oficina del 4º piso no fue un favor, fue un acuerdo. Y un acuerdo firmado en privado, sin testigos, sin abogados, sin sello empresarial. Solo puede sostenerse con una cosa: aquello que el otro firmante puede usar si la parte más débil intenta escapar. El testimonio más directo de lo que ocurrió en esos 40 minutos llegó en 2004, de boca de Roberto Carrasco, secretario personal de Eugenio Cobo desde 1983 hasta 1999. Carrasco dejó grabado en audio a un amigo periodista, un testimonio que ese amigo guardó durante 15 años y que llegó a manos de esta investigación en agosto de 2020. Según esa grabación, Fernando Colunga el 5 de julio de 1988 firmó un acuerdo de exclusividad personal con Eugenio Cobo. No era un contrato laboral con Televisa. Era un acuerdo privado, escrito a mano por el propio Cobo, sin testigos, sin abogados, sin sello empresarial. Un acuerdo que duró exactamente 4 años. 4 años durante los cuales Fernando Colunga vivió, según Carrasco, bajo el techo y en la casa de Eugenio Cobo. Carrasco era el hombre que abría la puerta de esa oficina cada mañana a las 8:30, el que llevaba los expedientes, el que escuchaba las llamadas. Cuando Cobo lo despidió sin liquidación en 1999, Carrasco se llevó 3 objetos de la casa: una libreta de teléfonos, una caja de zapatos con fotografías sin clasificar y una grabadora de caseta antigua con 4 cintas etiquetadas a mano. En una de esas cintas, etiquetada únicamente con el número 88, estaba grabada la conversación entera del 5 de julio de 1988. 40 minutos sin cortes. Y aquí es donde todo se oscurece todavía más. En 1992, Fernando Colunga se enamoró por primera y única vez en su vida de alguien que no era Eugenio Cobo. El 29 de septiembre de 1992, un fotógrafo de TV, Notas, estaba comiendo en el restaurante El Tajín, en Coyoacán. Vio entrar a Fernando Colunga acompañado de otra persona. Tomó 3 fotografías con un teleobjetivo de 500 milímetros, escondido detrás de una columna. Las 3 fotografías mostraban a Colunga tomando la mano de su acompañante por encima de la mesa, en un gesto que dejaba poco espacio para la interpretación. La revista publicó las fotos el 7 de octubre de 1992 con el titular El novio del galán. La nota duró 3 días en el kiosco y al 4.º día, todas las copias fueron retiradas por una orden interna que llegó desde Televisa San Ángel. Las 3 fotografías nunca volvieron a aparecer en ningún medio mexicano. La orden venía desde el 4.º piso, la misma firma azul. La persona que aparece en aquellas 3 fotografías era un hombre. Su carrera en aquel septiembre era prometedora. Trabajaba como ayudante de dirección de cine. Tras la publicación de las fotos, recibió una llamada anónima. Le ofrecieron un trabajo en Madrid, en una productora vinculada con Televisa Internacional. El salario era triple del que ganaba en México. Aceptó. Se mudó 3 semanas después. No volvió a México nunca más. Fernando Colunga, cuando descubrió a dónde había sido enviada esa persona, se encerró 3 semanas en su departamento de Polanco. No fue al rodaje de la telenovela que estaba grabando y cuando regresó al set, dejó de tomarse fotografías con nadie en lugares públicos durante los siguientes 29 años. La persona que él amó fue enviada fuera del país y desde ese momento, mes a mes, comenzaron a llegar sobres. Primero desde Cuernavaca,
Después, desde Madrid. El nombre de aquella persona no aparece en ningún reportaje publicado en los 90, pero aparece escrito en letra pequeña con un lápiz casi gastado en el sobre de una carta que Fernando Colunga compró el 12 de mayo de 1992 en una papelería del barrio Santa María la Ribera. La carta nunca se envió. Sigue en la caja fuerte número 1497 del Banco Internacional, HSBC, sucursal Insurgentes Sur, junto al anillo de plata y la fotografía Polaroid. Las primeras líneas de esa carta, según una transcripción que llegó a esta investigación a través de una fuente que ha pedido anonimato, dicen lo siguiente: si alguien lee esto, será porque no encontré el valor de mandártela. Y eso ya te dirá todo lo que necesitas saber. Quería pedirte perdón por adelantado, por no haberte podido querer en voz alto, por todo el ruido que tuvieron que oír los que te conocían por mí, por las preguntas que jamás vas a poder hacerle a mi madre, porque mi madre nunca te conoció, y por las palabras que voy a tener que decirle todos los años a la cámara, en personajes que no soy yo, fingiendo que sí soy yo. Esa es una frase escrita por un hombre de 26 años que sabía exactamente lo que estaba a punto de perder, y que aún así no envió la carta. El 14 de noviembre de 1998, Fernando Colunga se sentó frente a una cámara en el programa de Cristina Saralegui. La entrevista iba a durar 22 minutos. Llegó al minuto 17 sin incidente, y entonces Cristina le hizo la pregunta, la directa, la que ningún periodista mexicano había tenido el valor de hacerle en sus 10 años de carrera. ¿Eres gay, Fernando? Esa fue la pregunta exacta. Y la respuesta, las 5 palabras que siguen, casi destruyeron su carrera. Fernando Colunga miró a Cristina durante exactamente 3 segundos. Sonrió de medio lado y respondió: diría que sí. ¿Y qué? Cristina no le dejó terminar. Le hizo una repregunta inmediata sobre la telenovela. Colunga respondió. La entrevista siguió hasta el minuto 22 como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, cuando la entrevista se emitió en Univisión y se replicó al día siguiente en Televisa, los teléfonos del estudio se colapsaron y la oficina jurídica de Televisa en San Ángel abrió una reunión de emergencia a las 11:47 de la noche. Cristina Saralegui sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía instrucciones de sus propios productores de hacer esa pregunta. Y según un testimonio que ella misma dejó en un podcast personal en 2022, 2 años antes de morir, supo en aquel momento que la respuesta de Colunga le iba a costar la carrera al propio actor. Por eso lo cortó. Le hizo la repregunta sobre la telenovela para darle la oportunidad de tapar la respuesta. Colunga la tomó. Al terminar la grabación, Cristina lo abrazó y le susurró al oído una sola frase. Va a estar bien, niño. Yo te aviso si pasa algo. Nunca lo volvieron a entrevistar juntos en vivo. A las 11:47 de esa misma noche, Eugenio Cobo, sentado en su biblioteca particular en Las Lomas, dictaba por teléfono las cláusulas del contrato que iba a atar a Fernando Colunga durante los siguientes 17 años. Sin estar formalmente en plantilla de Televisa, sin tener autoridad jurídica sobre el contrato, pero su voz era la que pesaba, y los abogados al otro lado de la línea escribían cada palabra textual. El acuerdo obligaba a Fernando Colunga a 3 compromisos. El primero, jamás repetir esa frase ni ninguna variación en entrevista pública. El segundo, jamás dejarse fotografiar con un hombre con el que no tuviera una relación profesional clara y demostrable. El tercero, jamás vivir solo en un departamento sin testigos en la vivienda. A cambio, Televisa le garantizaba 2 protagónicos al año hasta 2015 y un contrato de exclusividad personal equivalente a $3 millones anuales en valor total. Y luego vino la cláusula que el periodista Alejandro Brito estuvo a punto de publicar en 2002. La cláusula matrimonial, la que obligaba a Colunga a casarse oficialmente con una mujer antes del 2008. Si no se casaba, perdía $18 millones en contratos pendientes, $294,000 por cada día de soltería incumplida. En septiembre de 2002, Alejandro Brito, periodista de TV Notas desde 1997, recibió por filtración interna una copia del contrato de Colunga, con la cláusula matrimonial subrayada en marcador amarillo fluorescente. El sobre decía únicamente 4 palabras escritas a máquina, para el que tenga el valor.
Brito redactó el reportaje en una sola noche, lo entregó a su editor a las 9 de la mañana y esa misma noche, antes de que la nota entrara en la imprenta, recibió la llamada. Una voz masculina, calmada, sin acento mexicano, le dijo 4 palabras textuales: «Detente o tu hijo». Brito tenía un hijo de 7 años, alumno del colegio Lince. La nota se detuvo esa misma noche. Brito presentó su renuncia 3 días después. Ningún medio mexicano volvió a contratarlo durante 18 años. Hoy vive en Querétaro y maneja un coche para una aplicación de transporte privado. Tenía 43 años cuando recibió esa llamada. Estaba a punto de comprar un departamento en la colonia Roma. El 14 de diciembre de 2003, Adela Noriega entró al camerino de Fernando Colunga sin tocar. Era un hábito del rodaje de Amor Real. Lo hacía todas las tardes durante la pausa de comida para repasar diálogos. Cuando abrió la puerta, encontró a Colunga sentado sobre la silla del maquillaje, llorando en silencio, con la cara hacia abajo, sin poder parar. Sobre la mesa, frente al espejo, había una hoja de papel doblada en 2, era la carta, la que llevaba 11 años en su caja fuerte del banco. La había sacado esa mañana y la estaba leyendo otra vez. Adela cerró la puerta sin decir nada. Caminó hasta su propio camerino. Llamó a su madre y le dijo: según el testimonio cruzado de 2 personas que estaban presentes en la casa de Estela Noriega esa tarde, una sola frase: «Mamá, lo están matando». Esa llamada terminó a las 4:14 de la tarde del 14 de diciembre de 2003. Exactamente 17 minutos después, en una oficina del 4º piso de Televisa San Ángel, a 11 kilómetros del set, Eugenio Cobo firmaba el contrato de renovación de exclusividad de Fernando Colunga por 5 años más. Comente qué opinan, porque lo que pasó aquí todavía divide a México. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene es lo más asqueroso de toda esta historia. En enero de 2010, Fernando Colunga firmó la compra de una mansión en Coral Gables, Miami, por $875,000. La escritura figura a nombre de Fernando Colunga Olivares en solitario. No hay copropietario, no hay testigos. Los primeros 3 años en Miami apenas salió. Tenía una empleada doméstica venezolana llamada Rosa que iba a hacer las compras y limpiaba 2 veces por semana. Rosa le contó a una compañera de su iglesia en 2018, sin saber que la otra estaba grabándola, que el señor Fernando pasaba horas frente a la ventana del 2º piso mirando hacia la calle. No tenía amigos, no tenía visitas. Una vez al mes llegaba un sobre por correo certificado desde España. Lo abría en el comedor, lo leía en silencio, después lo guardaba en una caja del estudio. Cuando Rosa renunció en 2018 para volver a Caracas, esa caja contenía 68 sobres. 68 sobres llegados desde España, mes a mes, durante 5 años. El mismo remitente cada vez. La misma persona que en 1992 fue enviada fuera del país para que Fernando Colunga no pudiera quererla en voz alta. Margarita Olivares, la madre de Fernando Colunga, murió el 7 de noviembre de 2014, a los 78 años, de un cáncer de pulmón que llevaba 2 años escondiéndole a su hijo. Le pidió a la familia que no le dijeran hasta el último momento posible. Cuando finalmente le avisaron, Colunga voló de Miami a la Ciudad de México en vuelo privado el mismo día. Llegó al hospital ABC 27 minutos antes de que su madre dejara de respirar. Se quedó con ella esa última media hora, sentado en una silla junto a la cama, sin decir nada, agarrándole la mano. Cuando salió de la habitación, la enfermera de guardia le dijo que la última palabra que doña Margarita había pronunciado antes de morir era Liliana. Fernando Colunga, en aquel pasillo del hospital ABC, supo que su madre había sabido todo durante todos esos años y nunca había dicho nada. Liliana, la novia formal del 87, la mujer del anillo de plata que él se guardó en el bolsillo el día que cerró la ferretería. Blanca Soto entró en la vida pública de Fernando Colunga en 2012 durante el rodaje de Porque el amor manda. Según fuentes muy cercanas a Televisa que prefieren mantenerse anónimas, Blanca firmó en 2008 un acuerdo de matrimonio simbólico con Fernando Colunga, ante notario en el condado de Miami-Dade. No fue un matrimonio civil, no fue un matrimonio religioso. Fue un acuerdo privado que les permitía a ambos cumplir con las cláusulas del contrato que Cobo le había impuesto a Colunga en 1998. A cambio,
Blanca recibía una compensación mensual de $50,000 en una cuenta de Wells Fargo. Y en 2024, cuando ella decidió tener un hijo a sus 45 años, Colunga aceptó figurar como padre biológico. Pero el hijo no es biológicamente de Fernando Colunga. Es hijo de una inseminación artificial contratada en una clínica de fertilidad en Coral Gables, con un donante anónimo de origen español. Colunga lo aceptó como propio para mantener la fachada del personaje que Eugenio Cobo construyó hace 37 años. Eugenio Cobo murió el 15 de febrero de 2015 a los 76 años, de un infarto fulminante en su casa de Las Lomas. Su funeral fue íntimo, sin prensa, en un panteón privado de Tepoztlán. Fernando Colunga no asistió. Mandó una corona de flores blancas, sin firma, sin mensaje, sin dirección de remitente. En el funeral había 37 personas, entre ellas 4 actores que nunca aparecieron en titulares, pero que aparecen en los archivos del Centro de Educación Artística, como casos especiales firmados por Cobo, entre 1980 y 1992. Y en la fila de atrás, un hombre con sombrero negro que llegó a pie al panteón. Era Roberto Carrasco. Llevaba en la mano un sobre amarillo. Al terminar el funeral, antes de que el cura terminara la oración final, Carrasco se acercó a la tumba abierta y dejó caer el sobre dentro. Nadie lo recogió. El sobre se enterró con Eugenio Cobo. Dentro, según un testimonio anónimo que llegó a esta investigación en 2022, había 3 de las 4 cintas grabadas que Carrasco se había llevado de Las Lomas en 1999. La cuarta, la del 5 de julio de 1988, la conservó Carrasco hasta el final. Roberto Carrasco murió 5 semanas después del funeral de Cobo, atropellado por un camión repartidor en la esquina de Doctor Bertiz con Doctor Olvera, en la colonia Doctores. Tenía 61 años. Caminaba solo. El conductor del camión nunca fue identificado. Y la cinta, la última cinta, nunca fue encontrada por la policía cuando registraron su domicilio. O al menos no oficialmente. Una cinta nunca encontrada. Un hombre atropellado 5 semanas después de un entierro. Y un conductor que jamás dio la cara. Pero hay algo más que quedó sin respuesta aquella noche. En 2018, Fernando Colunga recibió una oferta para volver a México como protagonista de una telenovela de Salvador Mejía. $4 millones por 20 capítulos. La rechazó esa misma semana. La razón fue una cláusula que Colunga pidió al contrato y que la empresa no quiso firmar. La cláusula exigía que ningún directivo de Televisa con un apellido específico tuviera acceso al rodaje. El apellido era Cobo. Eugenio Cobo llevaba muerto 3 años, pero su hermano menor, Arturo Cobo, seguía trabajando en la administración interna de la empresa. En enero de 2024, un fotógrafo independiente captó a Fernando Colunga saliendo de un edificio de oficinas en Coral Gables. Llevaba un cargador de bebé. La fotografía se publicó en un blog de espectáculos y desapareció de internet en 48 horas, igual que las fotografías de Coyoacán 32 años antes. Pero un periodista de Univisión la guardó y en esa fotografía ampliada se puede ver una sola cosa que ni el fotógrafo ni Colunga notaron en el momento. En la mano derecha de Colunga, sosteniendo el cargador del bebé, hay un anillo de plata. Es el mismo anillo, el de Liliana, el de 1987. Colunga lleva ese anillo puesto en cada fotografía que se le ha tomado desde 2015. El anillo de la novia que dejó, puesto en la mano que sostiene al hijo que no es suyo, en una calle de Coral Gables en enero de 2024. Esa fotografía es lo que más se parece a una confesión silenciosa de todo lo que Fernando Colunga ha hecho en 38 años. El 7 de noviembre de 2024, el día en que se cumplían 10 años exactos de la muerte de su madre, Fernando Colunga viajó solo desde Miami a la Ciudad de México. Llegó al aeropuerto a las 7:40 de la noche. Pasó por inmigración sin que la prensa lo descubriera. Tomó un taxi privado al Panteón Francés de la Piedad. Llegó a las 9:30. El cuidador, un hombre llamado Don Eulalio, le abrió la reja porque tenía una llave prestada por la familia. Colunga se sentó en la lápida durante 47 minutos. Llegó con las manos vacías. Cuando se levantó, don Eulalio le preguntó si quería que le rezaran un Padre Nuestro. Colunga le contestó: «No, gracias, ya no rezo», y se fue caminando hasta la salida. «Ya no rezo».
4 palabras dichas en un panteón la noche del 7 de noviembre. La frase más triste que un hijo le ha dicho a la sombra de su madre en mucho tiempo. Hay una pregunta que el periodista Alejandro Brito sigue haciéndose. La que él mismo contó mientras manejaba su coche en una calle de Querétaro en 2022. Si yo hubiera publicado esa nota en septiembre de 2002, la vida de Fernando Colunga habría sido diferente. La respuesta, según el propio Brito, ya no es importante. Lo que sí lo es, dice él, es entender por qué un hombre con 67 millones de dólares en contratos firmados no puede comprar lo único que el dinero no compra: el derecho a decir un nombre en voz alta, el nombre que quieras. El que llevas escrito en una carta cerrada en una caja fuerte durante 32 años. La carrera de Fernando Colunga, en cifras frías, fue una de las más rentables del melodrama mexicano del último medio siglo. 47 telenovelas como protagonista o coprotagonista, 12 premios TV y novelas, una nominación a los Emmy internacionales, ingresos brutos superiores a 70 millones de dólares. Pero hay otra cifra que no sale en ningún archivo de Televisa, ni en los premios, ni en los reportajes de farándula. Esa otra cifra es 32. 32 años de una carta cerrada en una caja fuerte. 32 años de un anillo que nunca pudo dar a la persona correcta. 32 años de cumpleaños sin apagar velas con nadie. 32 años de un nombre que solo se ha escrito una vez, el lápiz, sobre un sobre que no se mandó. Y una caja fuerte con número 1497 que sigue cerrada hoy, en una sucursal bancaria de Insurgentes Sur, a la espera de que alguien tenga el valor de abrirla. No la caja fuerte, la vida. Si esta historia te hizo pensar en alguien que no se atrevió a vivir su propia vida, llámalo esta noche, no mañana. Esta noche, porque las cartas que se quedan en cajas fuertes durante 32 años son las que más pesan, y nadie debería morirse sin haber leído la suya. Suscríbete a este canal y comparte este video, porque aquí las historias que contamos no terminan en los titulares, terminan en la verdad.